Una de las ideas más poderosas, más influyentes y también más peligrosas de toda la historia de la humanidad puede resumirse en 3 palabras que han atravesado siglos, imperios y religiones: el pueblo elegido. Imagina por un momento la magnitud de esta afirmación: que el Dios del cosmos, el arquitecto de cada estrella y cada átomo, entre todas las naciones, tribus y civilizaciones que han pisado la Tierra, haya señalado con el dedo a una sola. El peso de esa elección ha sido tan grande que ha marcado guerras, ha levantado templos y ha inspirado sacrificios inimaginables. No es un simple concepto teológico guardado en un libro antiguo. Es una fuerza viva que ha empujado a hombres y mujeres a cruzar desiertos, a conquistar tierras y a resistir en medio de la oscuridad. Pero ahora cierra los ojos e intenta sentir la tensión que encierra esta idea. Porque allí donde unos vieron una promesa de amor divino, otros hallaron un arma de dominación. Ha sido bandera de gloria y también cadena de esclavitud. Es un misterio envuelto en fuego y sangre que ha dividido a la humanidad entre los que se sienten elegidos y los que quedan fuera de ese círculo. Y entonces surge la pregunta prohibida, la que casi nadie se atreve a pronunciar. ¿Y si esa elección no fuera divina en absoluto? ¿Y si la piedra angular de milenios de fe fuera en realidad una invención humana, una construcción frágil, sostenida por la necesidad y el miedo? Esa duda es la que abre el camino de nuestro viaje. Un viaje que no busca repetir rezos ni venerar dogmas, sino poner en la balanza de la razón una de las creencias más antiguas y más peligrosas de todas. Porque quizá detrás de la promesa del pueblo elegido no encontremos un secreto celestial, sino un espejo de nuestras propias pasiones humanas. Desde el primer instante en que esta idea se proclamó, no quedó flotando en el aire como una abstracción, sino que se encarnó en la historia con una fuerza irresistible. Fue la voz que alentó a un pueblo a abandonar la seguridad incierta de Egipto para lanzarse a un desierto interminable. Pues el estandarte que justificó conquistar una tierra prometida aún habitada por otros pueblos, que serían desplazados en nombre de esa promesa. Siglos más tarde se transformó en un susurro que daba consuelo en los guetos de Europa, donde hombres, mujeres y niños se aferraban a la certeza de haber sido elegidos a pesar del dolor. Y también fue el grito enardecido en los campos de batalla de Oriente Medio, donde miles de vidas se extinguieron bajo la convicción de que luchaban por un destino marcado por el cielo. Esta idea no se quedó en los pergaminos polvorientos ni en las sinagogas silenciosas. Fue el motor de actos de sublime caridad, pero también la coartada de terribles opresiones. Inspiró a comunidades enteras a perseverar contra la adversidad, pero también sirvió para levantar fronteras invisibles que dividían entre nosotros los elegidos y ellos los demás. Es una idea que ha levantado imperios y los ha visto caer, que ha dado identidad a generaciones, y al mismo tiempo ha sembrado discordia entre naciones. Como una sombra persistente se encuentra presente en la respiración misma de la historia, influyendo en la política, en la religión, en la manera en que unos pueblos miran a otros. Detrás de cada triunfo, de cada derrota, de cada exilio o retorno late la misma convicción que había un pacto que los hacía distintos, especiales portadores de una misión única. Pero ¿qué ocurre si esa misión no fue dictada por el cielo, sino diseñada por hombres con necesidades muy humanas? Esta es la grieta que comenzamos a explorar, la pregunta que resquebraja la solemne fachada de siglos de fe. La imagen que la tradición nos entrega es imponente: una montaña humeante, relámpagos que desgarran el cielo, un pueblo temblando de miedo y esperanza, y una voz que irrumpe como trueno desde lo alto. Allí en el Sinaí se dice que no se firmó un acuerdo con tinta ni papel, sino con fuego, con sangre, y con el eco de la eternidad. Fue presentado como un pacto sagrado, una línea directa con lo divino que trazaba una frontera invisible entre un grupo reducido de personas y el resto de la humanidad. No era solo un conjunto de leyes, era un documento de identidad cósmico. Definía no únicamente quiénes eran, sino por qué importaban de una manera que los demás nunca podrían reclamar. Ese pacto se entendía como una promesa de protección, un destino privilegiado, una relación íntima con el poder supremo. Era descrito como un acto de amor incomprensible, la elección soberana de un Dios que, como un padre con un hijo predilecto,
decidía favorecer a uno sobre todos los demás. Para generaciones enteras, esta idea fue el punto de partida de su historia, la piedra angular, sobre la que descansaba su sufrimiento, su esperanza y su perseverancia. Sin ese pacto no había sentido, no había razón de ser. Sin embargo, todo contrato tiene condiciones. Todo compromiso, aunque envuelto en símbolos de eternidad, puede esconder cláusulas que cambian su significado. Y si detrás de aquel misterio reverenciado se ocultaba una letra pequeña, un detalle no divino, sino profundamente humano, una cláusula tan fundamental, tan subversiva, que al ser descubierta no derrumbaría solamente un templo, sino toda una forma de entender la fe, la política y la identidad. La historia nos invita a creer en el misterio. Spinoza, siglos después, nos invitará a leer entre líneas. En este punto de la historia, aparece la figura de un hombre que osó mirar donde nadie quería mirar. Su nombre, Baruch Spinoza. Nació en Ámsterdam en el siglo de XVII, hijo de refugiados que habían huido de la Inquisición portuguesa. Creció en una comunidad marcada por la pérdida que se aferraba con uñas y dientes a su identidad y al consuelo de ser el pueblo elegido. Para muchos, esa idea era el último refugio, la cuerda, a la que se aferraban para no ahogarse en un mar de persecuciones y exilios. Pero Spinoza, desde dentro, tuvo la osadía de cuestionarlo todo. Su destino fue trágico. Fue expulsado, excomulgado, maldecido, con palabras que lo condenaban a la soledad y al desprecio. Sin embargo, esa condena no apagó su fuego interior. Lejos de rechazar a Dios, Spinoza estaba tan fascinado por la perfección del universo que consideraba una ofensa atribuirle pasiones humanas, celos, caprichos, ira. Para él, Dios era la lógica misma de la naturaleza, una fuerza eterna e inmutable, que no distinguía favoritos, que no elegía a unos por encima de otros. La gravedad no discrimina entre cuerpos, el sol no decide a quién iluminar. Y si Dios era la ley misma del universo, ¿cómo podría elegir a un pueblo y descartar al resto? Con esa lógica implacable, Spinoza dirigió su mirada hacia la idea más sensible y peligrosa, la elección de Israel. No se trataba de atacar la fe desde fuera como un ateo moderno, sino de someter la propia narrativa sagrada a un examen riguroso, como quien revisa un contrato buscando las trampas escondidas. Y fue entonces cuando lanzó la pregunta prohibida, esa que podía derrumbar siglos de certezas. ¿Y si la elección no fue dictada por el cielo, sino concebida como la más brillante estrategia política de supervivencia que haya existido? Imagina la magnitud de esta pregunta. Durante siglos se aceptó que la elección de Israel era un misterio insondable, una prueba de amor divino que no admitía discusión. Pero Spinoza, con la serenidad de un cirujano y la valentía de un disidente, planteó otra posibilidad, una que cambia por completo la manera en que interpretamos la historia. ¿Y si aquella elección no fue un acto sobrenatural, sino una estrategia cuidadosamente diseñada por un pueblo que necesitaba sobrevivir en un mundo hostil? En lugar de un decreto celestial, quizá fue un acto de genialidad humana, un recurso político tan poderoso que garantizó no solo la cohesión de las tribus, sino también la creación de un destino compartido. Lo que Spinoza propone no es un simple ejercicio de crítica, es una inversión total del relato. La historia que nos enseñaron como un cuento sagrado antes de dormir se convierte bajo su lupa en un documento político escrito con un objetivo preciso. No es un ataque contra Dios, sino contra la coherencia de las narraciones humanas que hablaron en su nombre. Es como si detrás de las páginas de la Biblia no hubiera un misterio insondable, sino la huella de hombres que entendieron que para construir una nación no bastaban las armas ni las leyes, hacía falta una historia capaz de trascender generaciones, un mito que convirtiera la obediencia en un deber sagrado. Esta es la gran hipótesis, la semilla de toda la investigación que vamos a recorrer. Si aceptamos siquiera por un momento esta posibilidad, todo el edificio de certeza se tambalea, porque ya no hablamos de una elección divina incuestionable, sino de una narrativa política que sirvió como herramienta de supervivencia. Y lo que veremos a continuación no es teoría suelta ni especulación moderna,
Es la lectura directa de los textos que siempre han estado ahí esperando a ser analizados con los ojos de la razón. Spinoza no se conformó con lanzar una sospecha. Organizó su razonamiento como un edificio sólido, levantado sobre 3 columnas, que juntas tienen el poder de demoler una de las creencias más antiguas de la humanidad. 3 argumentos. 3 pasos lógicos que no apelan a la fe, sino a la evidencia y a la razón crítica. El primero revela que el supuesto pacto eterno nunca fue una declaración de amor divino, sino un contrato político pragmático redactado como un manual de supervivencia para unir a tribus dispersas y vulnerables en un mundo violento. El segundo, aún más perturbador, muestra que ese contrato estaba lleno de cláusulas temporales condicionales y que el propio Dios del relato lo rompe una y otra vez, comportándose no como un ser eterno y perfecto, sino como un gobernante humano demasiado humano. Y el tercero, el más sorprendente de todos, se explica cómo tras el fracaso del proyecto político original y la destrucción del Estado, la idea de la elección se transformó en algo indestructible, una identidad portátil que podía sobrevivir al exilio, a la derrota y a cualquier catástrofe histórica. Este esquema no es un simple juego intelectual. Cada argumento desvela un nivel más profundo de la construcción humana detrás del mito. Primero la estrategia, luego las contradicciones, finalmente la reinvención. Lo que parecía una línea recta dictada por Dios, se convierte en una espiral de adaptaciones y transformaciones, en un relato vivo que cambia con las circunstancias históricas. Spinoza nos invita a seguir este recorrido con la mente abierta, dejando de lado los dogmas y usando únicamente el bisturí de la lógica. Porque lo que se despliega ante nosotros no es una blasfemia, sino un ejercicio de honestidad intelectual. Y si sus 3 argumentos son correctos, lo que se tambalea no es la existencia de Dios, sino la pretensión de que Él haya escogido a unos pocos como sus favoritos. Aquí comienza un viaje incómodo, un descenso a lo más íntimo de la narrativa bíblica donde cada palabra puede revelar que lo divino no era más que lo político disfrazado de misterio eterno. Antes de entrar en los argumentos, es necesario comprender por qué esta idea del pueblo elegido ha sido defendida con tanto celo, como si se tratara de un tesoro sagrado imposible de cuestionar. No es un adorno, no es un detalle marginal dentro de la tradición. Es el motor que sostiene todo el edificio religioso y político que se levantó después. Para el judaísmo rabínico, es el corazón mismo de su identidad. Sin la elección divina, los 613 mandamientos no tendrían un fundamento especial que los diferenciara de las leyes de cualquier otra nación. Para el cristianismo, representó un dilema que solo pudo resolverse con la noción de un nuevo Israel, la iglesia heredera de esa elección y encargada de universalizarla. Para el Islam, se reconoció la elección inicial, pero se afirmó que había sido superada por la revelación final y definitiva del Corán. Y en el mundo moderno, el sionismo político la convirtió en su última justificación en el título de propiedad divina sobre una tierra en disputa. Piénsalo por un instante sin la idea de elección. La promesa de la tierra deja de ser un derecho sagrado y se convierte en una conquista histórica sujeta al mismo juicio moral y político que cualquier otra. Sin la elección, las leyes reveladas en el Sinaí no son eternas ni universales, sino el código legal de una tribu de la edad del bronce fascinante, sí, pero contingente como cualquier otro, y sin la elección. La increíble supervivencia de este pueblo, a lo largo de los siglos, deja de ser una prueba de favor divino para revelarse como lo que verdaderamente es un testimonio asombroso de resiliencia cultural, de cohesión social y de creatividad humana. La elección es la pieza que legitima todo lo demás. Por eso cualquier cuestionamiento no se percibe como un simple debate intelectual, sino como una herejía o incluso como un ataque existencial. Si has llegado hasta aquí es porque no te conformas con las respuestas fáciles. Es porque intuyes que las grandes narrativas suelen ocultar grandes intereses. Y es porque sospechas que detrás de las promesas divinas se esconden a menudo las necesidades más básicas de los hombres: seguridad, identidad, supervivencia. Con esta claridad en mente, estamos listos para dar el primer paso en el análisis de Spinoza, el que revelará cómo el pacto eterno fue en realidad un contrato político.
Para entender el primer golpe de Spinoza contra la idea del pueblo elegido, debemos viajar miles de años atrás al corazón del Levante antiguo, un corredor estrecho de tierra donde se cruzaban imperios y ejércitos sin descanso. Allí las tribus hebreas no eran una nación poderosa, sino clanes dispersos seminómadas sin capital, sin ejército centralizado, sin un sistema legal que los uniera más allá de costumbres tribales. Vivían rodeados por superpotencias Egipto al sur, los imperios mesopotámicos al norte. Era un territorio en perpetua guerra, donde las pequeñas ciudades, estado cananeas, sobrevivían cambiando de alianzas, pagando tributos y traicionándose unas a otras. En ese caos, los hebreos eran un proyecto de pueblo, no un pueblo consolidado. Vulnerables, fragmentados, necesitaban algo más que armas rudimentarias para sobrevivir. Aquí aparece la genialidad política. Cómo unir a tribus celosas de su independencia en un cuerpo común. Cómo darles un código de leyes que resolviera sus disputas internas y una ideología capaz de inspirarlos a luchar a morir y a construir juntos. No bastaba con proponer una constitución ni un plan estratégico porque eso hubiera sido ridículo para oídos antiguos. Lo que se necesitaba era un fundamento absoluto incontestable. Y ese fundamento fue Dios. El pacto del Sinaí bajo la lupa de Spinoza se revela no como un misterio divino, sino como una constitución política disfrazada de revelación eterna. El Dios de esos textos no es una abstracción universal. Es legislador, es rey, es comandante militar. Promete lo que cualquier líder promete a su pueblo: tierra fértil, cosechas abundantes, protección frente a enemigos y victorias en la guerra. A cambio exige lo que todo gobernante reclama: lealtad absoluta y obediencia sin reservas. El monoteísmo bajo esta mirada no es solo fe, es soberanía. No tendrás otros dioses delante de mí significa en el lenguaje político exclusividad de poder. Incluso la estructura del pacto se asemeja a los tratados de vasallaje, que los reyes hititas o asirios imponían a sus súbditos un prólogo histórico. Yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de Egipto. Estipulaciones legales, bendiciones por obedecer y maldiciones por traicionar. Las leyes que componen la Torá no son principios filosóficos universales, sino regulaciones minuciosas para la vida de una sociedad agraria y militar de la Edad del Bronce, normas sobre propiedad, esclavos, deudas, higiene, en campamentos ganado incluso sobre cómo construir un santuario portátil. Para Spinoza la evidencia era clara: un ser eterno y perfecto. No se preocupa por pleitos de ganado, ni por moho en las paredes. Pero los fundadores de una nación sí. La elección en este contexto no significa superioridad espiritual. Significa un contrato exclusivo para levantar un estado en condiciones hostiles. Y el genio de esa estrategia fue convertir la obediencia política en un acto de piedad y la desobediencia en un sacrilegio. Así la política se vistió de religión y el contrato se presentó como pacto eterno. Si el primer argumento de Spinoza desenmascara la elección como un contrato político disfrazado de revelación, el segundo va aún más lejos, demuestra que ese contrato no solo era temporal y condicional, sino que fue roto una y otra vez por ambas partes. Para verlo con claridad, basta leer la Biblia como lo que realmente es: un registro histórico escrito por hombres, no un decreto eterno de un ser perfecto. Cuando lo hacemos descubrimos algo perturbador. El Dios que allí aparece no actúa como un ser omnipotente, impasible y eterno, sino como un rey humano de la Edad del Bronce, con pasiones, arrebatos y contradicciones. Ese Dios se muestra celoso, exigiendo exclusividad absoluta. Se enciende en ira cada vez que el pueblo desobedece, promete vengarse hasta de los hijos y nietos de los culpables. Y en más de una ocasión, se arrepiente de sus decisiones. En el Génesis, se arrepiente de haber creado al hombre. En el Éxodo, tras el becerro de oro, se arrepiente incluso de haber elegido a Israel, y amenaza con destruirlo por completo para empezar de nuevo con Moisés. Para Spinoza, esto era decisivo: un ser perfecto no se arrepiente, porque arrepentirse significa haber cometido un error. Un ser omnipotente no pierde el control, porque nada escapa a su voluntad. Y un ser eterno no cambia de opinión,
ni negocia sus decisiones con un mortal como lo hace Yahvé con Moisés. Todo esto no revela divinidad, sino psicología humana. Además, el pacto no era incondicional. Estaba lleno de cláusulas de rescisión. El Deuteronomio repite hasta el cansancio la misma fórmula. Si obedeces mis mandamientos, serás bendecido. Pero si no, serás maldito y abandonado. No suena a un padre amoroso, sino a un señor feudal, imponiendo su voluntad sobre un vasallo. Y la propia historia bíblica confirma que esas condiciones nunca se cumplieron de forma estable. Los libros de Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas narran una cadena interminable de violaciones del contrato, idolatrías, alianzas prohibidas, corrupción, injusticia social. Y del otro lado, el Dios del relato responde no con perdón incondicional, sino con castigos implacables, derrotas militares, plagas, hambrunas, exilios. Los profetas Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel aparecen como auditores del contrato fiscales que denuncian los incumplimientos y anuncian las consecuencias. Y al final la catástrofe, llega el reino del norte de Israel, destruido por Asiria en el 728 a.C. Luego Judá arrasado por Babilonia, en el 586 a.C. Jerusalén incendiada, el templo reducido a cenizas y la élite llevada al exilio. Según la lógica contractual, allí terminó todo. El pueblo había violado el pacto y Dios, según los mismos profetas, había roto definitivamente la alianza. Lo que quedaba no era un pueblo elegido, sino una nación derrotada, repudiada por su propio protector. Y sin embargo, la historia no acabó ahí. Lo que debería haber sido el final se convirtió en el comienzo de una reinvención aún más audaz. La escena cambia. Nos trasladamos al siglo VI o antes de Cristo al exilio en Babilonia, cuando todo parecía perdido. La tierra prometida había sido arrebatada, el templo reducido a escombros, la dinastía de David aniquilada. Para cualquier otra nación del mundo antiguo, aquello habría significado la extinción cultural, sus dioses, declarados derrotados, sus costumbres absorbidas por los vencedores. Pero los judíos no desaparecieron. Frente a una disonancia insoportable, ser el pueblo de un Dios todopoderoso y al mismo tiempo vivir humillados bajo el yugo de los conquistadores, nació una genialidad ideológica sin precedentes. Si no podían cambiar la realidad, cambiaron su significado. La derrota dejó de ser una prueba del abandono divino y se reinterpretó como un signo de amor severo, un castigo paternal, un proceso de purificación. El sufrimiento se convirtió en marca de distinción, en misión sagrada. Así surgió la figura del siervo sufriente de Isaías, donde el dolor no es fracaso sino privilegio. Y lo más importante, la identidad, dejó de estar atada a elementos materiales que podían ser destruidos: el templo, el rey, la tierra, y se trasladó a un lugar indestructible: la memoria, la ley y el texto. En Babilonia los escribas recopilaron y canonizaron tradiciones, leyes e historias. El judaísmo del sacrificio dio paso al judaísmo rabínico, centrado en el estudio de la Torá, en la oración y en la vida comunitaria. El sacerdote fue reemplazado por el rabino, el templo por la sinagoga. La identidad se volvió portátil, capaz de viajar en un pergamino y sobrevivir en cualquier rincón del mundo. Spinoza vería en esta metamorfosis la prueba definitiva de que la elección no provenía de un decreto eterno, sino de una creatividad profundamente humana. La idea mutó para adaptarse a la crisis, convirtiéndose en un relato imposible de refutar. Si eran perseguidos, era porque eran elegidos. Si prosperaban, era porque eran elegidos. Si sufrían también, era porque eran elegidos. Un círculo perfecto, inmune a cualquier hecho histórico. Con esta alquimia narrativa, un fracaso político se transformó en una identidad espiritual eterna, indestructible y capaz de resistir 2 milenios sin un estado propio. Fue quizás la invención cultural más poderosa de la historia. Hemos recorrido un largo camino y ahora la estructura completa aparece ante nuestros ojos, lo que la tradición nos pidió aceptar como un misterio divino. Spinoza lo desarma en 3 movimientos claros y contundentes. Primero nos mostró que el pacto original
no fue un regalo celestial, sino un contrato político calculado, un plan brillante para unir tribus dispersas y fundar un estado en medio de un mundo hostil. Segundo, reveló que ese contrato estaba plagado de condiciones, que el Dios de los textos se comportaba con pasiones humanas y que la alianza se rompió con la misma crudeza que cualquier tratado entre reyes. Y tercero, descubrió que tras la ruina y el exilio, la idea no murió, sino que fue reinventada como una identidad portátil, una narrativa indestructible que podía sobrevivir sin templo, sin tierra y sin ejército, sostenida solo por la memoria y la ley. El resultado de esta deconstrucción no es un ataque a la grandeza de un pueblo, sino un homenaje a su ingenio. Porque si lo miramos con honestidad, lo que emerge hoy es la prueba de un favoritismo divino, sino la evidencia de la inteligencia y la resiliencia humana. Es la capacidad de transformar la política en mito, la derrota en esperanza, la historia en eternidad. Una hazaña que ningún decreto sobrenatural podría igualar, porque pertenece a la voluntad creativa de hombres que se negaron a desaparecer. Spinoza nos invita a admirar no un milagro inexplicable, sino el prodigio de la mente humana, al crear narrativas capaces de sostener la identidad a lo largo de milenios. Y es precisamente en esa reinterpretación donde la historia se vuelve aún más asombrosa, porque lo que parecía un misterio inaccesible revela ser en el fondo profundamente humano. Al final del viaje surge la pregunta que lo atraviesa todo, una que ya no se limita al destino de Israel, sino que toca a todos los pueblos, a todas las culturas. ¿Por qué necesitamos creer que somos elegidos? ¿Por qué la humanidad, desde los imperios antiguos hasta las naciones modernas, ha creado mitos de excepcionalismo, de destino manifiesto, de misiones divinas? En esas narrativas hallamos refugio frente a la fragilidad, una respuesta contra el miedo a la desaparición. Pero también encontramos semillas de peligro, porque lo que en un principio nació como un impulso de supervivencia, puede transformarse en una justificación para dominar, excluir y destruir a otros. La historia nos enseña que ninguna comunidad está libre de esa tentación. Desde los pueblos antiguos que se proclamaban hijos predilectos de sus dioses, hasta los estados modernos, que declaran tener un destino especial otorgado por la providencia, todos participan de esa misma ilusión. Y es aquí donde Spinoza nos ofrece su advertencia. Mientras esas narrativas permanezcan intactas, mientras se veneren sin cuestionamiento, siempre podrán convertirse en armas de opresión. La verdadera amenaza no está en Dios, sino en la obediencia ciega que convierte a un mito en un dogma, y a un dogma en una justificación de la violencia. La lógica de Spinoza no destruye la admiración hacia la historia de un pueblo. La enriquece al recordarnos que lo que los mantiene vivos no es un favoritismo divino, sino la increíble fuerza de la identidad humana, su creatividad y su resistencia. Y esa lección, lejos de ser un consuelo exclusivo, es un espejo en el que todos debemos mirarnos. Porque si no cuestionamos nuestros propios relatos de excepcionalismo, corremos el riesgo de repetir las mismas tragedias bajo nuevos nombres y nuevas banderas. La narrativa tradicional pide aceptar el misterio con fe y silencio. Pero hoy, siguiendo la huella de Spinoza, hemos elegido la razón para romper ese silencio. Hemos visto cómo una idea que parecía intocable se revela como una creación humana frágil y poderosa al mismo tiempo. Y si este recorrido te hizo pensar, dudar o mirar la historia desde un ángulo diferente, entonces ya cumplió su propósito. Porque la verdad no teme a las preguntas, solo a la obediencia ciega. Este canal existe para eso, para cuestionar, para incomodar, para abrir grietas en los muros de lo establecido. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete, comparte este video y deja tu comentario. ¿Qué opinas tú sobre las narrativas de elección y destino? ¿Crees que todavía hoy seguimos creando mitos para sentirnos especiales? Tus palabras importan porque este espacio no es un monólogo, es un diálogo. Cada reflexión, cada duda y cada crítica nos ayudan a seguir construyendo un lugar donde la razón tenga voz. Así que, no lo dudes, acompáñanos porque aún quedan muchos silencios que romper y muchas historias que revelar.